Silencio. Un silencio pesado, asfixiante, se apoderó de la comisaría como una garra invisible, congelando a cada oficial en su lugar. Los ojos saltaban, nerviosos, entre la mujer de piel oscura que estaba de pie, erguida, en el centro del caos, y el hombre, cuyo rostro había perdido todo rastro de color. El oficial Miguel Torres, un veterano con 2 décadas de placa, quedó petrificado, con la boca entreabierta, incapaz de articular palabra. Hace apenas minutos, su risa cruel resonaba mientras humillaba a una mujer afrodescendiente, esposada, exhibiéndola como trofeo por los pasillos de la estación. Otra criminal menos en las calles, proclamó con arrogancia, seguro de su poder. Pero ahora, esa misma mujer, con un movimiento firme, sacó una placa de cuero de su bolsillo y la abrió. El destello dorado bajo las luces fluorescentes cegó a Torres como un rayo. «Soy la capitana Sofía Ramírez», anunció ella, su voz cortante como una navaja. «Su nueva comandante». La sala contuvo el aliento. Torres sintió el suelo desvanecerse bajo sus pies. ¿Cómo podía ser? La mujer a la que había arrastrado, insultado, acusado falsamente, ¿era su jefa? Esto no podía estar pasando. El murmullo creció, un zumbido de incredulidad y tensión. «Justicia. ¿Crees que Sofía merece justicia?» Comenta «Igualdad» y dale like a esta historia para exigir que se acabe la corrupción. Las calles de la ciudad brillaban bajo el sol ardiente, una postal de riqueza y privilegio. Casas con jardines impecables, autos de lujo, vecinos que paseaban sin temor. Pero para el oficial Miguel Torres, este vecindario era su reino, un lugar que debía proteger de quienes, según él, no pertenecían. Con 20 años en la fuerza, Torres se creía intocable. Sus ojos, fríos como el acero, escaneaban cada esquina con desprecio. Siempre había una amenaza, siempre alguien que no encajaba. Y hoy la vio. Un SUV negro, brillante, avanzaba con elegancia por el bulevar. Al volante, una mujer afrodescendiente, Sofía Ramírez, su piel oscura contrastando con el interior blanco del vehículo. Llevaba un traje azul marino, impecable, su postura recta, segura, como si fuera dueña del mundo. Torres apretó los dientes. «¿Quién se cree que es?», murmuró, su voz cargada de veneno. A su lado, el novato Luis Morales, apenas con 1 año en el cuerpo, alzó la vista desde su libreta, confundido. «No está haciendo nada malo», dijo Luis, su tono vacilante, como si temiera cruzar una línea invisible. Torres lo ignoró. «Vamos a averiguarlo», gruñó, encendiendo las luces de la patrulla con un movimiento brusco. El aullido de la sirena cortó el aire, una advertencia afilada. El SUV se detuvo con calma, sin titubeos, como si la conductora supiera exactamente qué esperar. Esto irritó aún más a Torres. No le gustaba esa confianza, esa ausencia de miedo. Bajó de la patrulla, ajustándose el cinturón, su mano rozando la funda de su arma con intención. Se acercó a la ventanilla, apoyando una mano pesada en el techo del auto. La ventana descendió lentamente, revelando a Sofía. Sus ojos oscuros, afilados, lo miraron sin parpadear. «Buenas tardes, oficiales», dijo ella, su voz firme, profesional, sin un ápice de temor. «¿Hay algún problema?» Torres no respondió. En cambio, ladró. «Licencia y registro». Sofía no se inmutó. Con movimientos lentos, deliberados, sacó los documentos y los colocó en el tablero antes de entregarlos. Luis observó, notando cómo sus dedos apenas temblaban. No era nerviosismo de culpabilidad. Era el cansancio de alguien que había estado en esta situación antes, demasiadas veces. Torres apenas miró los documentos. El nombre, Sofía Ramírez, no le dijo nada, pero el auto, un modelo de lujo,
hizo que sus labios se curvaran en una mueca despectiva. «¿Qué haces en esta parte de la ciudad, señorita Ramírez?», preguntó, su tono cargado de sarcasmo. Sofía inclinó la cabeza, estudiándolo como si fuera un insecto bajo un microscopio. «Voy a una reunión», respondió, su voz tan calmada que parecía un desafío. Torres soltó una risa seca. «Debe ser una reunión importante para manejar un auto como este», dijo, su sonrisa ensanchándose. Luis sintió un nudo en el estómago. La tensión era densa, opresiva. A lo lejos, algunos transeúntes comenzaron a mirar, sus pasos ralentizándose. Una joven, Ana, empleada de una tienda cercana, sacó su teléfono discretamente, grabando desde la acera. Torres no lo notó. Estaba demasiado ocupado saboreando su poder. «Sal del auto», ordenó Torres, abriendo la puerta del conductor sin esperar respuesta. Sofía lo miró fijamente, sus ojos brillando con algo frío, calculador. «¿Cuál es el motivo?», preguntó, su voz aún tranquila. «Sal del auto», repitió Torres, su mano rozando la culata de su pistola, una amenaza clara. Luis sintió su pulso acelerarse. Esto no estaba bien. Quiso hablar, quiso detenerlo, pero el miedo lo paralizó. Sofía suspiró, desabrochó su cinturón y salió del vehículo con una gracia que contrastaba con la brutalidad de Torres. Él la agarró del brazo, no con violencia, pero con suficiente fuerza para que ella lo sintiera. La empujó contra el auto. El bolso de Sofía cayó al suelo, derramando su contenido: llaves, un teléfono, una libreta de cuero. Torres se agachó, revisando sus pertenencias sin permiso. Luis vio cómo los dedos de Sofía se tensaban, cómo su mandíbula se apretaba, pero ella no dijo nada. Estaba esperando. Y entonces, Torres cruzó la línea. Mientras hurgaba en el suelo, Luis vio el movimiento, un destello rápido, la mano de Torres deslizándose hacia su bolsillo, sacando una pequeña bolsa de plástico con polvo blanco. En un instante, la bolsa estaba bajo el asiento del conductor. Luis contuvo el aliento. Sofía lo vio también. Sus ojos se encendieron con furia contenida. «Eso no es mío», dijo ella, su voz firme, cortante. Torres se enderezó, sosteniendo la bolsa entre dos dedos, su sonrisa cruel. «¡Qué buena historia!», se burló. La multitud que se había reunido murmuró, algunos grabando, otros susurrando indignados. Ana, desde la acera, enfocó su cámara, su mano temblando de rabia. Pero Torres no se detuvo. Agarró el bolso caído de Sofía, lo abrió y sacó su billetera. «Mira esto», dijo, sosteniendo una tarjeta de crédito en alto. «¿De dónde sacaste esto? Robaste algo más que este auto, ¿verdad?». La multitud jadeó. Una niña pequeña, de piel oscura, parada junto a su madre, comenzó a llorar, asustada por el espectáculo. Torres la miró y rió. «Tranquila, pequeña, solo estoy limpiando las calles». El aire se volvió espeso, cargado de indignación. Ana, la empleada, gritó desde la acera: «¡Eso es mentira! Yo vi lo que hiciste». Torres giró hacia ella, sus ojos entrecerrados. «Cállate, o serás la próxima», gruñó, avanzando un paso hacia ella. Ana no retrocedió, su teléfono aún grabando, pero su rostro palideció. Luis sintió su corazón latir con fuerza. Sabía que debía hablar, sabía que debía detener esto, pero el miedo lo encadenó. Torres era su superior, un hombre con conexiones, un hombre que podía destruir su carrera con un chasquido. Sofía, mientras tanto, permaneció inmóvil, sus ojos fijos en Torres. «Estás violando mis derechos», dijo, su voz baja pero afilada como un cuchillo. Torres soltó una carcajada. «Tus derechos», se mofó. «En mi ciudad, yo decido quién tiene derechos». Sus palabras resonaron.
un disparo verbal que hizo que la multitud murmurara más fuerte. Algunos gritaron, indignados. Otros grabaron, sus teléfonos capturando cada segundo de esta injusticia. Torres esposó a Sofía, apretando las esposas más de lo necesario. El metal mordió su piel, dejando marcas rojas. Ella no se inmutó, no le dio la satisfacción de un gesto de dolor. Él la empujó hacia la patrulla, su mano apretando su brazo con fuerza innecesaria. «Camina», gruñó. La niña pequeña en la multitud sollozó más fuerte, su madre intentando calmarla mientras miraba a Torres con odio puro. Luis siguió a Torres, cada paso sintiéndose como una traición. Sabía que esto estaba mal, sabía que Torres había plantado la bolsa, pero el miedo lo mantuvo callado, su voz atrapada en su garganta como un pájaro enjaulado. La patrulla arrancó, dejando atrás a la multitud, a Ana con su teléfono, a la niña que seguía llorando. El trayecto a la comisaría fue silencioso, pero el aire estaba cargado de electricidad, como el preludio de una tormenta. La comisaría estaba llena de actividad, oficiales entrando y saliendo, conversaciones resonando, risas ocasionales. Pero cuando Torres entró con Sofía esposada, el ambiente cambió. Las voces se apagaron, los ojos se clavaron en ellos. Torres, con su arrogancia habitual, empujó a Sofía hacia adelante, asegurándose de que todos la vieran. «Posesión de drogas», anunció, su voz alta, teatral. «La encontré en su auto, claro como el agua». Algunos oficiales intercambiaron miradas, otros fruncieron el ceño. La sargento Carla Gómez, una veterana casi tan experimentada como Torres, dio un paso adelante, sus ojos entrecerrados. «Torres», dijo, su tono cauteloso, «¿estás seguro de esto?» Él se encogió de hombros. Su sonrisa no vaciló. «¿Qué? ¿No confías en mí, Carla?» Ella no respondió, pero sus ojos se desviaron hacia Sofía, quien permanecía inmóvil, su rostro una máscara de calma. Había algo en su postura, en su mirada, que no encajaba con la de una criminal derrotada. Torres llevó a Sofía a través del proceso de registro, asegurándose de que cada paso fuera un espectáculo. La obligó a posar para la foto de detención, su mano apretando su hombro. «Sonríe para la cámara», se burló. El flash de la cámara iluminó el rostro de Sofía, grabando el momento en una eternidad humillante. Pero ella no bajó la mirada, no se quebró. En cambio, su silencio era una fuerza, una promesa de algo que aún no se revelaba. Mientras la llevaban a la celda de detención, un zumbido rompió el aire. El teléfono de Sofía, confiscado y colocado en el escritorio, se iluminó. Un nombre apareció en la pantalla: Subjefe Vargas. Torres frunció el ceño, su sonrisa tambaleándose por primera vez. Otro zumbido. Otro nombre: Comisionado Asistente López. Un nudo se formó en el estómago de Torres. Algo estaba mal, muy mal. Luis, parado cerca de la puerta, sintió el peso de su silencio aplastándolo. Había visto todo: la bolsa, el desprecio, la humillación, pero no había dicho nada. Su padre, un ex policía, siempre le había dicho: «Haz lo correcto, no lo fácil». Pero ahora, mirando a Sofía, esposada, pero con una calma que lo desconcertaba, Luis se preguntó si alguna vez podría mirarse al espejo de nuevo. Torres, por su parte, sintió un escalofrío. Algo en los ojos de Sofía, en su silencio, le decía que esto no había terminado, que él había cometido un error que pronto lo consumiría. Y mientras la celda se cerraba detrás de Sofía, el aire de la comisaría se volvió más pesado, como si todos supieran que una tormenta estaba a punto de estallar. El aire en la comisaría era denso, cargado de una tensión que cortaba como vidrio roto. Sofía Ramírez, aún esposada, se alzaba en el centro de la sala como un faro de resistencia, sus ojos oscuros, brillando con una furia contenida,
que parecía encender el aire a su alrededor. Los oficiales, atrapados en un silencio sepulcral, no podían apartar la mirada. Algunos intercambiaban susurros nerviosos, otros apretaban los puños, incómodos, mientras el eco de las palabras de Sofía aún resonaba. Soy la capitana Sofía Ramírez, su nueva comandante. Miguel Torres, el hombre que momentos antes pavoneaba su poder, estaba ahora inmóvil, su rostro pálido como la cera, sus manos temblando mientras intentaba procesar la magnitud de su error. No era solo una mujer a la que había humillado, acusado falsamente y arrastrado como trofeo. Era su jefa, la autoridad que ahora tenía su destino en sus manos. El murmullo creció, un rugido sordo que amenazaba con estallar. Y entonces, Sofía, con un movimiento lento, deliberado, levantó las muñecas esposadas, el metal brillando bajo las luces fluorescentes. Sugiero que me quites estas esposas, oficial, dijo, su voz calma pero afilada, como una guillotina. A menos que quieras añadir detención ilegal de tu superior a tus cargos. La sala contuvo el aliento. Torres sintió un nudo en el estómago, sus piernas temblando como si el suelo estuviera a punto de abrirse y tragarlo. Esto era una pesadilla. ¿Cómo podía haber sido tan ciego? Pero la verdad estaba allí, frente a él, y no había escapatoria. La furia crecía, no solo en Sofía, sino en cada mirada que lo perforaba, en cada susurro que lo condenaba. Justicia. ¿Crees que Torres merece pagar por su abuso? Comenta, justicia ahora, y comparte esta historia para que el mundo vea la verdad. El subjefe Vargas irrumpió en la sala como un trueno, su presencia imponiendo un silencio aún más pesado. Sus ojos, duros como el granito, recorrieron la habitación, deteniéndose en Torres, quien intentó mantener su postura arrogante, pero no pudo evitar que un tic nervioso traicionara su miedo. «Oficial Torres», dijo Vargas, su voz baja, pero cargada de una autoridad que no admitía réplicas. «Explícate». Torres abrió la boca, pero las palabras se atoraron en su garganta. Su mente giraba en círculos, buscando una salida, una mentira, cualquier cosa que lo salvara. Yo solo estaba haciendo mi trabajo, balbuceó, su voz quebrándose. ¿Tu trabajo?, repitió Sofía, su tono goteando desprecio. Avanzó un paso, el sonido de las esposas resonando como un martillo contra el yunque. ¿Tu trabajo era detener a una mujer sin motivo? ¿Plantar evidencia en mi auto? ¿Humillarme frente a una multitud? Cada palabra era un golpe, un recordatorio de su arrogancia, de su prejuicio, de su creencia de que podía destruir vidas sin consecuencias. Torres retrocedió, su espalda chocando contra el escritorio de registro. «Eso no es cierto», gritó, pero su voz sonaba hueca, desesperada. Los oficiales a su alrededor lo miraban con recelo. La sargento Carla Gómez, de pie cerca del fondo, cruzó los brazos, su rostro una máscara de disgusto. Ella había trabajado con Torres durante años, había tolerado sus comentarios racistas, sus abusos disfrazados de cumplir la ley. Pero ahora, incluso ella dudaba. De repente, un zumbido rompió el silencio. El teléfono de Ana, la empleada de la tienda que había grabado el arresto, estaba en manos de un oficial joven, Diego, un periodista local que había llegado a la comisaría alertado por los rumores que corrían como pólvora en las redes sociales. Diego levantó el teléfono, su dedo deslizándose por la pantalla. «Creo que todos deberían ver esto», dijo, su voz firme, aunque temblaba de indignación. Presionó play, y el video comenzó a reproducirse. La imagen era clara, devastadora. Torres, con su sonrisa cruel, ordenando a Sofía salir del auto, burlándose de ella, arrojando su bolso al suelo.
Y luego, el momento que lo condenó, su mano deslizando la bolsa de polvo blanco bajo el asiento. Un jadeo colectivo llenó la sala. Los oficiales se miraron, algunos con incredulidad, otros con una furia que apenas contenían. Torres sintió el aire escapar de sus pulmones. «¡Eso está manipulado!», gritó, su voz aguda, desesperada. Pero nadie le creía. El video era innegable, una prueba irrefutable de su corrupción, de su racismo, de su abuso de poder. Sofía, aún esposada, dio otro paso adelante, su mirada clavada en Torres como un depredador a su presa. «No solo plantaste evidencia», dijo, su voz baja pero cargada de veneno. «Me insultaste, me trataste como basura. ¿Sabes qué más hiciste, Torres?». Hizo una pausa, dejando que el silencio cortara más profundo. «Hiciste que una niña pequeña, una niña que podría haber sido mi hija, llorara de miedo al verte atacarme. La hiciste sentir que este mundo no es seguro para ella, solo por el color de su piel». La sala se estremeció. Algunos oficiales bajaron la mirada, avergonzados. Otros apretaron los puños, la rabia creciendo en sus rostros. Carla dio un paso adelante, rompiendo su silencio. «Torres, ¿cómo pudiste?», dijo, su voz temblando de indignación. «Esa niña, ¿no pensaste en ella? ¿No pensaste en lo que le estabas enseñando?». Torres intentó responder, pero su voz se quebró. Yo no», balbuceó, pero no había palabras que pudieran salvarlo. El peso de sus acciones lo aplastaba, un yugo que no podía quitarse. Y entonces, Torres cruzó una línea aún más oscura. En un intento desesperado por recuperar el control, señaló a Sofía, su dedo temblando. «Ella no es quien dice ser», gritó. «Esa placa es falsa, es una impostora. ¿Quién ha oído de una capitana como ella? Seguro compró su cargo». Los murmullos se convirtieron en un rugido. Algunos oficiales, los más leales a Torres, asintieron, sus rostros endurecidos por la desconfianza. Pero otros, como Luis, el novato, sintieron una punzada de asco. Luis había permanecido en silencio, su corazón latiendo con fuerza, su culpa creciendo con cada segundo que no hablaba. Había visto a Torres plantar la evidencia, había oído sus insultos y aún así, había elegido el miedo sobre la justicia. Pero ahora, las palabras de Torres contra Sofía eran demasiado. Eran una mentira vil, un intento de destruirla no solo como oficial, sino como persona. Luis dio un paso adelante, su voz temblorosa, pero decidida. «Eso no es cierto», dijo, sus ojos fijos en Torres. «Yo vi lo que hiciste. Todos lo vimos». La sala se congeló. Torres lo miró, traicionado, sus ojos encendidos de furia. «¿Tú también, Morales?», gruñó. «Eres un traidor». El subjefe Vargas levantó una mano, silenciando a Torres. «Basta», dijo, su voz como un latigazo. Se volvió hacia el oficial de registro. «Saca las esposas de la capitana Ramírez. Ahora». El oficial, atrapado entre la autoridad de Vargas y la mirada fulminante de Torres, dudó un segundo antes de obedecer. El clic de las esposas al abrirse resonó como un disparo en la sala silenciosa. Sofía frotó sus muñecas, las marcas rojas del metal grabadas en su piel como un recordatorio de la injusticia que había soportado. Pero no se quejó, no mostró debilidad. En cambio, dio un paso hacia Torres, su presencia tan imponente que él retrocedió instintivamente. «¿Pensaste que podías salir con la tuya?», preguntó, su voz baja, peligrosa. «¿Pensaste que podías humillarme, acusarme, destruir mi vida solo porque soy una mujer negra en un auto que no crees que merezco?» Hizo una pausa, dejando que sus palabras se hundieran. «Pero hoy, Torres, cometiste el peor error de tu vida». La puerta de la comisaría se abrió de golpe, y Diego, el periodista, entró con un grupo de manifestantes que habían seguido el video de Ana
en las redes sociales. Sus voces resonaban desde el exterior, un coro de indignación. ¡No más mentiras! ¡No más abusos! Diego levantó su teléfono, grabando cada momento, su rostro encendido de rabia. «El mundo está viendo esto, Torres», gritó. «No puedes esconderte». Los oficiales se miraron, algunos incómodos, otros claramente apoyando a Sofía en silencio. Pero no todos. Un grupo de oficiales leales a Torres, liderados por el oficial Ramírez, no relacionado con Sofía, comenzaron a murmurar, sus rostros oscuros. «Esto es una cacería de brujas», susurró Ramírez a otro oficial. «Ella no pertenece aquí». Torres solo estaba haciendo su trabajo. Sus palabras eran un veneno, un intento de justificar lo injustificable, y Sofía lo oyó. Sus ojos se encontraron con los de Ramírez, y por un momento el aire pareció detenerse. «Si tienes algo que decir, oficial», dijo ella, su voz cortante, «dilo ahora, o cállate para siempre». La tensión era insoportable. Los manifestantes afuera golpeaban las ventanas, sus gritos resonando. «¡Justicia para Sofía! ¡Justicia ahora!». Ana, la empleada que había grabado el video, estaba entre ellos, su teléfono aún en la mano, su rostro lleno de determinación. Pero también había miedo en sus ojos. Uno de los oficiales leales a Torres, un hombre corpulento llamado Guzmán, se había acercado a ella afuera y le había susurrado una amenaza. «Borra ese video, o lo lamentarás». Ana no se había rendido, pero su mano temblaba mientras sostenía el teléfono. Diego, el periodista, la protegió, poniéndose entre ella y la multitud. «Esto no termina aquí», dijo Diego, su voz resonando en la comisaría. «El mundo sabrá lo que pasó. El mundo sabrá quién es Sofía Ramírez». Torres, atrapado, sintió el sudor correr por su frente. Intentó hablar, intentó defenderse. «Esto es una trampa», gritó, señalando a Sofía. «Ella lo planeó todo, me tendió una trampa». Pero sus palabras eran débiles, vacías, y nadie las creyó. El video de Ana seguía reproduciéndose en el teléfono de Diego, proyectado ahora, en una pantalla, en la comisaría. Cada movimiento de Torres, cada palabra cruel, cada gesto de desprecio, estaba allí para que todos lo vieran. Los oficiales, que una vez lo habían apoyado, ahora lo miraban con desprecio. Incluso Ramírez, su aliado más cercano, dio un paso atrás, su rostro pálido. Carla, la sargento, rompió el silencio. «Torres, siempre supe que eras un problema», dijo, su voz temblando de furia. «Pero esto es imperdonable». Sus palabras fueron como un puñetazo, y Torres sintió el mundo derrumbarse a su alrededor. Sofía dio un paso final hacia él, su mirada inquebrantable. «No solo me atacaste a mí», dijo, su voz resonando con una furia controlada que hizo temblar la sala. «Atacaste a cada persona que alguna vez has detenido sin motivo, a cada vida que has arruinado con tu odio, con tu poder mal usado. Atacaste a esa niña que lloró al verme esposada, a su madre que tuvo que consolarla, a Ana que arriesgó todo para grabar la verdad». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras lo aplastara. «Y ahora, vas a responder por todo eso». La sala estalló en murmullos, algunos de apoyo, otros de incredulidad. Vargas levantó una mano, silenciando a todos. «Oficial Torres», dijo, su voz fría como el hielo, «entrega tu placa y tu arma. Estás relevado de tus funciones, efectivo inmediatamente». Torres sintió su corazón detenerse. Sus manos temblaron mientras desabrochaba su placa, el metal que una vez le dio poder, ahora quemándole los dedos como si estuviera maldito. Su arma, el símbolo de su autoridad, cayó sobre el escritorio con un golpe sordo, como el sonido de un ataúd cerrándose. «Luis,
El novato sintió que las lágrimas quemaban sus ojos. Había fallado, había visto la injusticia y había elegido el silencio. Pero ahora, mirando a Sofía, vio algo que lo destrozó. No era solo furia en sus ojos, sino una determinación que lo hacía sentir pequeño. Ella no se había rendido, incluso cuando el mundo estaba en su contra. ¿Y él? ¿Qué había hecho? Nada. La culpa lo consumía, pero también había una chispa de esperanza. Tal vez aún podía cambiar. Tal vez aún podía hacer lo correcto. Afuera, los manifestantes seguían gritando, sus voces un recordatorio de que el mundo estaba mirando, de que la justicia no era solo un sueño, sino una exigencia. Diego, el periodista, seguía grabando, su cámara capturando cada segundo de la caída de Torres. Ana, a su lado, levantó su teléfono, mostrando el video a la multitud, sus ojos brillando con lágrimas de rabia y orgullo. La verdad estaba al descubierto, y no había vuelta atrás. La comisaría vibraba con un silencio roto, solo por el eco de las esposas cayendo al suelo. Un sonido que marcó el fin de la arrogancia de Miguel Torres. Él estaba de pie, derrotado, su placa y arma abandonadas sobre el escritorio, como reliquias de un poder que ya no poseía. Sus manos temblaban, su rostro descompuesto, los ojos hundidos en un pánico que lo consumía. Frente a él, la capitana Sofía Ramírez permanecía erguida, su presencia una fuerza indomable, sus ojos oscuros perforando a Torres como dagas. No había triunfo en su mirada, solo una furia fría, contenida, que prometía un cambio que él nunca podría detener. El subjefe Vargas, con los brazos cruzados, dio un paso adelante, su voz cortando el aire como un látigo. Oficial Torres, está suspendido. Entrega tus pertenencias y sal de esta comisaría. Torres intentó hablar, su boca abriéndose y cerrándose como la de un pez fuera del agua, pero no había palabras que pudieran salvarlo. La multitud afuera rugía. Un coro de indignación que se filtraba a través de las ventanas. ¡No más abusos! ¡Justicia ahora! Los oficiales dentro de la sala se miraban, algunos con vergüenza, otros con una rabia que apenas podían contener. Sofía levantó la barbilla, su voz resonando con una autoridad que hizo temblar la habitación. Esto no se trata solo de mí, se trata de cada persona que has humillado, cada vida que has destruido con tu odio, Torres. Hoy, tu reinado termina. El aire se volvió eléctrico, cargado de una furia colectiva que amenazaba con explotar. ¡Justicia! ¿Crees que el sistema debe cambiar? Comenta, ¡justicia ahora! Y comparte esta historia para que el mundo exija un cambio real. Torres sintió el peso de 1000 miradas clavándose en su espalda mientras 2 oficiales lo flanqueaban, tomándolo por los brazos con la misma frialdad que él había usado tantas veces contra otros. Sus pasos resonaban en el suelo de la comisaría, cada uno como un clavo en el ataúd de su carrera. Los rostros de sus antiguos aliados, los oficiales que una vez lo respaldaron, ahora lo evitaban. La sargento Carla Gómez, con los brazos cruzados, lo miró con desprecio abierto. «Te lo advertí, Torres», murmuró, su voz temblando de furia. «Siempre supe que eras una mancha en esta placa». Ramírez, su compañero más leal, dio un paso atrás, su rostro pálido, incapaz de sostenerle la mirada. Incluso él, que había defendido a Torres durante años, sabía que no había defensa posible. El video de Ana, la empleada de la tienda, seguía reproduciéndose en la pantalla. Un recordatorio implacable de la verdad. Torres plantando la bolsa de polvo blanco. Torres burlándose de Sofía. Torres humillando a una niña pequeña que lloraba en la acera. Cada fotograma era una condena, y él no tenía escapatoria. Mientras lo escoltaban hacia la salida, la multitud afuera estalló en un rugido, sus voces un martillo que golpeaba contra su alma destrozada. ¡No más mentiras! ¡No más racismo!
Sofía permaneció en el centro de la sala, inmóvil, su figura proyectando una sombra que parecía envolver toda la comisaría. No habló, no necesitaba hacerlo. Su sola presencia era una acusación, un desafío, una promesa de que las cosas nunca volverían a ser como antes. Pero la furia no terminaba con Torres. Mientras lo llevaban hacia la puerta, Ramírez, el oficial leal a Torres, dio un paso adelante, su rostro retorcido por una mezcla de miedo y desafío. «Esto es una farsa», gritó, señalando a Sofía. «Ella no debería estar aquí. Una mujer como ella, en ese puesto, es un insulto a todos nosotros». Sus palabras fueron como gasolina en un incendio. Algunos oficiales murmuraron en acuerdo, sus rostros endurecidos por el resentimiento. Otros, como Carla, dieron un paso adelante, listos para enfrentarlo. «Cállate, Ramírez», gruñó Carla, su voz temblando de rabia. «¿Cómo te atreves a hablar así después de lo que vimos? Ella es nuestra capitana». La sala se dividió, una grieta invisible separando a los que apoyaban el cambio de los que se aferraban al viejo orden. Sofía levantó una mano, silenciando a todos. «Si tienes un problema conmigo», dijo, su voz fría como el acero, «dímelo en la cara. Pero te advierto, Ramírez, el tiempo de excusas se acabó». Afuera, la multitud crecía, un mar de voces furiosas que golpeaban las paredes de la comisaría. Diego, el periodista, estaba entre ellos, su cámara capturando cada momento, su rostro encendido de indignación. Ana, la joven que grabó el video, estaba a su lado, su teléfono aún en la mano, sus ojos brillando con lágrimas de rabia y orgullo, pero no estaba a salvo. Mientras la escoltaban hacia la comisaría para entregar su video como prueba oficial, el oficial Guzmán, uno de los aliados de Torres, se acercó a ella en la entrada. «Borra ese video», siseó, su voz baja pero cargada de amenaza. «O encontraré a tu familia, Ana. No querrás problemas, ¿verdad?» Ana sintió un escalofrío, pero no retrocedió. «No me das miedo», respondió, su voz temblando pero firme. Diego la protegió, poniéndose frente a ella. «Toca un solo cabello de ella, Guzmán, y el mundo entero sabrá quién eres», dijo, levantando su cámara. La multitud rugió en apoyo, sus gritos ahogando la amenaza de Guzmán. «¡Protejan a Ana! ¡Justicia ahora!». Dentro de la comisaría, el subjefe Vargas tomó el control. «Escolten a Torres fuera», ordenó, su voz un martillo que no admitía discusión. Los oficiales lo obedecieron, arrastrando a Torres hacia la salida. Mientras cruzaba el umbral, las cámaras de los reporteros destellaron, cegándolo. Las preguntas llovieron como balas. «¿Niega las acusaciones, oficial Torres? ¿Cuántas veces ha plantado evidencia? ¿Cuántas vidas ha destruido?». Torres apretó la mandíbula, sus dientes rechinando, pero no respondió. No podía. El mundo lo veía ahora como lo que era: un abusador, un racista, un hombre que había usado su placa como un arma. La multitud lo abucheó, sus voces un coro de desprecio que lo perseguiría para siempre. Una mujer en la primera fila, la madre de la niña que había llorado durante el arresto de Sofía, levantó un cartel: «No más racismo, justicia para todos». Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su postura era firme, un recordatorio de que esta lucha era más grande que una sola persona. Sofía dio un paso hacia el escritorio donde Torres había dejado su placa. Sus dedos rozaron el metal, frío y sin vida, un símbolo de un poder que había sido mal usado durante demasiado tiempo. «Esto no termina con Torres», dijo, su voz resonando en la sala, cada palabra cargada de una furia que parecía encender el aire. «Se trata de un sistema que ha protegido a hombres como él, que ha permitido que destruyan vidas sin consecuencias. Se trata de esa niña que lloró al verme esposada, de su madre que tuvo que consolarla,
de Ana, que arriesgó todo para mostrar la verdad. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la sala, deteniéndose en cada oficial. Hoy, ese sistema comienza a cambiar. Los oficiales se miraron, algunos con esperanza, otros con resentimiento. Ramírez, aún desafiante, gruñó. No durarás aquí, Ramírez. Esto es solo el comienzo. Sofía lo miró directamente, sus ojos brillando con una determinación que lo hizo retroceder. Si crees que puedes detenerme, dijo, inténtalo, pero te prometo que no ganarás. Luis, el novato, dio un paso adelante, su corazón latiendo con fuerza. La culpa lo había consumido desde el momento en que vio a Torres plantar la evidencia, desde que eligió el silencio sobre la justicia. Pero ahora, viendo a Sofía enfrentarse a un sistema que había intentado destruirla, algo dentro de él se rompió. Capitana Ramírez, dijo, su voz temblando pero clara. Yo, lo siento, vi lo que Torres hizo y no dije nada. Fui un cobarde. La sala se quedó en silencio. Los ojos de Sofía se encontraron con los de Luis, y por un momento no había ira en su mirada, solo una comprensión que lo destrozó aún más. Todos tenemos una elección, Morales, dijo ella, su voz firme pero no cruel. Hoy elegiste mal, pero mañana puedes elegir diferente. Luis asintió, las lágrimas quemando sus ojos. Lo haré, prometió. Lo juro. Afura, la multitud seguía creciendo, sus voces un rugido que sacudía las paredes. Diego, el periodista, escribió frenéticamente en su libreta, su artículo ya tomando forma en su mente. Esto no es solo sobre Torres, dijo a Ana, su voz temblando de emoción. Es sobre cada persona que ha sido silenciada, cada vida que ha sido destruida por oficiales como él. Sofía Ramírez es un símbolo, Ana, y tú ayudaste a que el mundo lo viera. Ana asintió, sus manos temblando mientras sostenía su teléfono. Pero no estaba sola. La multitud la rodeaba, protegiéndola, sus voces alzándose en un canto que resonaba en la ciudad. No más silencio, justicia ahora. Los reporteros se agolpaban, sus cámaras capturando cada momento, mientras el video de Ana se volvía viral, compartido por miles, visto por millones. La verdad estaba al descubierto, y no había forma de contenerla. Pero la furia no terminaba allí. Mientras Torres era llevado a una autopatrulla, un nuevo detalle emergió, uno que hizo que la rabia de la multitud alcanzara un punto de ebullición. Diego, revisando registros antiguos para su artículo, descubrió algo devastador. Torres no era un caso aislado. Había un historial, enterrado pero no invisible, de otros incidentes. Un adolescente afrodescendiente, detenido hace 2 años por Torres, había sido acusado falsamente de robo, encarcelado durante meses antes de que las pruebas demostraran su inocencia. Una madre soltera, parada en un vecindario equivocado, había sido humillada por Torres frente a sus hijos, sus pertenencias arrojadas al suelo como basura. Cada historia era un eco de lo que le había pasado a Sofía, y cada una avivaba la furia de la multitud. ¿Cuántos más?, gritó una mujer desde la multitud, su voz quebrándose de rabia. ¿Cuántas vidas ha destruido este hombre? Los carteles se alzaban, los puños se levantaban, y el nombre de Torres se convirtió en un símbolo de todo lo que estaba mal en el sistema. Sofía caminó hacia el escritorio que una vez perteneció a Torres. Se sentó lentamente, el cuero de la silla crujiendo bajo su peso. Desde este lugar podía ver toda la comisaría, cada oficial, cada puerta, cada archivo, cada decisión que daría forma al futuro de este lugar. Los oficiales la miraban, algunos con respeto, otros con desconfianza. Sabía que no sería fácil. Sabía que hombres como Ramírez intentarían socavarla, que rumores venenosos ya circulaban, que había comprado su cargo, que no era apta, que no pertenecía. Pero Sofía
No había llegado hasta aquí para rendirse. Había luchado toda su vida contra un sistema que intentaba silenciarla, y ahora, desde este escritorio, tenía el poder de cambiarlo. Esto no es solo sobre mí, dijo, su voz resonando con una fuerza que silenció la sala. Es sobre cada persona que ha sido detenida sin motivo, cada vida destruida por el prejuicio. Es sobre esa niña que lloró, sobre Ana que arriesgó todo, sobre cada uno de ustedes que aún puede elegir hacer lo correcto. Hizo una pausa, sus ojos encontrándose con los de Ramírez, desafiándolo a hablar. Él no lo hizo. Carla se acercó, su rostro serio pero lleno de respeto. Capitana, dijo, cuenta conmigo. Esto es lo que necesitábamos. Otros oficiales asintieron, algunos vacilantes, otros con convicción. Luis, aún temblando, dio un paso adelante. Quiero ser parte del cambio, dijo, su voz más firme ahora. No quiero volver a quedarme callado. Sofía lo miró, ofreciendo un leve asentimiento. Entonces empieza ahora, respondió. Afuera, la multitud seguía cantando, sus voces un recordatorio de que el mundo estaba mirando. Diego terminó su artículo, titulado La caída de un tirano, cómo una capitana desafió al sistema. Ana, protegida por la multitud, levantó su teléfono, el video aún circulando, un faro de esperanza para los que habían sido silenciados. La lucha no había terminado. Había más como Torres ahí afuera, más sistemas que protegerían a los suyos. Pero hoy, Sofía Ramírez había encendido una chispa, una que no se apagaría fácilmente. La historia de Sofía Ramírez, una capitana afrodescendiente que enfrenta la injusticia y el racismo de un oficial corrupto como Miguel Torres, es más que un relato de drama y justicia. Es un espejo que refleja las luchas diarias de muchas comunidades, especialmente en el contexto cultural de América Latina, donde la desigualdad y los prejuicios aún persisten en las sombras de nuestras sociedades. Como latinoamericanos, esta narrativa resuena profundamente porque evoca nuestra propia historia de resistencia, lucha y la búsqueda constante de dignidad en un mundo que a menudo nos juzga por el color de nuestra piel, nuestro origen o nuestra posición social. La historia de Sofía no solo despierta indignación, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestras responsabilidades individuales y colectivas, ofreciendo lecciones prácticas que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana para construir un futuro más justo. La primera reacción al ver la humillación de Sofía Ramírez es una furia visceral. La arrogancia de Torres, su abuso de poder y su racismo descarado nos golpean como un puñetazo en el estómago. En la cultura latinoamericana, donde la comunidad y la solidaridad son valores fundamentales, ver a una mujer siendo tratada como menos por su raza despierta un sentido de traición. Nos recuerda las veces que hemos sido testigos o víctimas de injusticias similares. El vecino que es detenido sin motivo, el amigo que es juzgado por su apariencia, la madre que debe explicar a sus hijos por qué el mundo los ve como una amenaza. Esta furia no es solo una emoción, es un combustible para el cambio. La lección aquí es clara. No podemos quedarnos callados ante el dolor ajeno. La empatía debe ser nuestra guía. En nuestras comunidades, donde los lazos familiares y sociales son sagrados, debemos escuchar, apoyar y alzar la voz por aquellos que son silenciados. Aplicado a la vida diaria, esto significa no ignorar el comentario racista en una reunión familiar, no justificar el abuso de autoridad en nuestra calle, y no mirar hacia otro lado cuando alguien es tratado injustamente. Como dice el dicho en muchos países latinos, el silencio es complicidad. Sofía Ramírez no es solo una víctima, es un símbolo de resistencia y valentía. Su calma frente a la humillación, su decisión de no ceder ante la injusticia,
refleja un valor profundamente arraigado en la cultura latinoamericana: la resiliencia. En nuestras comunidades, hemos visto a madres solteras trabajar incansablemente, a jóvenes superar la pobreza con educación, a activistas enfrentar regímenes opresivos. Sofía encarna ese espíritu de lucha que nos define. Su capacidad para mantenerse firme, incluso cuando estaba esposada, nos enseña que el coraje no siempre es ruidoso. A veces, es una mirada firme, una voz tranquila, una negativa a ser derrotado. En nuestra vida cotidiana, esto se traduce en pequeñas pero poderosas acciones. Denunciar una injusticia en el trabajo, defender a un compañero que es discriminado, o simplemente decir no cuando alguien intenta imponer su autoridad de manera injusta. La lección es que todos tenemos el poder de resistir, sin importar cuán grande parezca el sistema que enfrentamos. Como en las palabras de Sor Juana Inés de la Cruz, una figura icónica de nuestra cultura: no hay que temer a los que mandan, sino a los que obedecen sin cuestionar. El personaje de Luis, el novato que presencia la injusticia pero elige el silencio por miedo, es un recordatorio doloroso de nuestra propia complicidad en las injusticias. En la cultura latinoamericana, la lealtad es un valor preciado, pero a menudo se malinterpreta como una obligación de proteger a los que están en el poder, incluso cuando están equivocados. Luis representa a muchos de nosotros, los que hemos visto un abuso y no hemos hablado, los que hemos temido las consecuencias de alzar la voz, los que hemos elegido la comodidad sobre la justicia. Su culpa, su lucha interna, es un espejo de nuestras propias batallas. La lección aquí es que el silencio no es neutral, es una elección que perpetúa la injusticia. En nuestra vida diaria, esto significa tomar decisiones difíciles, confrontar a un colega que hace un comentario racista, reportar un abuso de autoridad aunque temamos represalias, o apoyar a una víctima incluso cuando nadie más lo hace. Como dice un refrán popular en América Latina: el que calla, otorga. Debemos romper ese ciclo, porque cada voz que se alza suma fuerza al cambio. Ana, la empleada que graba el video, y Diego, el periodista que amplifica la verdad, son ejemplos del poder de la comunidad en la lucha por la justicia. En la cultura latinoamericana, la comunidad es el corazón de nuestra identidad. Desde las marchas estudiantiles en Chile hasta las protestas por los derechos humanos en Colombia, sabemos que el cambio no ocurre en solitario. Ocurre cuando nos unimos. Ana arriesga su seguridad para grabar la verdad, y Diego usa su plataforma para hacerla viral. Esto nos enseña que todos tenemos un rol que jugar, sin importar cuán pequeño parezca. En la vida diaria, esto puede significar compartir una historia de injusticia en redes sociales, asistir a una protesta local o simplemente escuchar a alguien que necesita ser oído. La lección es que el cambio comienza con la acción colectiva. Como dice el dicho, juntos somos más fuertes. Debemos usar nuestras voces, nuestras cámaras, nuestras plataformas para amplificar la verdad y proteger a los que luchan. La historia de Sofía también expone un sistema roto, uno que permite que hombres como Torres prosperen mientras personas como Sofía son atacadas. En América Latina, conocemos demasiado bien los sistemas corruptos, policías que abusan de su poder, instituciones que protegen a los privilegiados, comunidades marginadas que son ignoradas. La furia que sentimos al ver a Torres humillar a Sofía es la misma que sentimos cuando leemos sobre abusos policiales en México, Brasil o cualquier rincón de nuestra región. La lección aquí es que no basta con castigar a un solo culpable. Debemos exigir un cambio estructural. En nuestra vida diaria, esto significa apoyar políticas que promuevan la equidad, votar por líderes que luchen contra la corrupción y educarnos sobre los derechos de todos. Como latinoamericanos, sabemos que el cambio es lento, pero también sabemos que es posible cuando nos unimos.
La historia de Sofía nos recuerda que cada paso cuenta, desde firmar una petición hasta educar a nuestros hijos sobre la igualdad. ¿Cómo llevamos estas lecciones a nuestra vida? Primero, debemos practicar la empatía activa. Escuchar a los que sufren discriminación, aprender de sus experiencias y actuar en su defensa. Segundo, debemos cultivar el coraje para hablar, incluso cuando es incómodo o arriesgado. Tercero, debemos rechazar el silencio como opción, porque la indiferencia es el aliado de la injusticia. Cuarto, debemos trabajar en comunidad, apoyando a aquellos que alzan la voz y amplificando sus historias. Finalmente, debemos comprometernos a cambiar el sistema, desde pequeñas acciones locales hasta la participación en movimientos más grandes. En la cultura latinoamericana, donde la familia, la comunidad y la resistencia son pilares, estas lecciones no son nuevas, son parte de nuestro ADN. Pero la historia de Sofía nos recuerda que debemos actuar con urgencia, con pasión, con un compromiso inquebrantable hacia la justicia. La historia de Sofía Ramírez no es solo un relato, es un grito de guerra contra la injusticia, un recordatorio de que el racismo y el abuso de poder no tienen lugar en nuestro mundo. Nos desafía a ser mejores, a ser valientes, a ser solidarios. Cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar algo, de alzar la voz, de hacer una diferencia. No dejemos que esta historia termine aquí. Si esta historia te indignó, si te inspiró, si te hizo querer un mundo más justo, entonces actúa ahora. Dale like a este video para mostrar tu apoyo a la justicia. Compártelo con tu familia, tus amigos, tu comunidad, para que todos conozcan la verdad. Suscríbete al canal para no perderte más historias que exponen la corrupción y celebran la resistencia. Y sobre todo, deja un comentario con la palabra justicia ahora, para unirte al movimiento por un mundo donde nadie sea juzgado por su piel, donde nadie sea silenciado por el poder. La lucha no termina hasta que la justicia sea para todos. Sigue informado, sigue comprometido y sigue luchando.